Mi nombre es Neymari Riera y yo les vengo a hablar un poco sobre el poder legislativo, sus formaciones, atribuciones y privilegios parlamentarios. Poder legislativo, ¿quiénes lo conforman? Sus características, sus funciones y atribuciones. El poder legislativo es una de las tres ramas de gobierno que conforman un Estado democrático, junto con el poder ejecutivo y el poder judicial. Su principal función es crear, modificar y derogar las leyes que rigen a la sociedad. Características del poder legislativo. Representación de la ciudadanía. Los legisladores son elegidos por la población y representan diferentes intereses y perspectivas. Debate público. Los proyectos de la ley pasan por un proceso de análisis y discusión en sesiones abiertas al público, en las que los representantes debaten los beneficios, los problemas y las posibles mejoras de las propuestas. División interna. Puede estar compuesto por una o dos cámaras, unicameral o bicameral, dependiendo del sistema de gobierno. Autonomía e independencia. Actúa de manera independiente de los otros poderes, lo cual permite un equilibrio y una distribución del poder que refuerza el sistema democrático del Estado. ¿Quiénes conforman el poder legislativo? El poder legislativo está conformado por funcionarios electos popularmente. En general, pertenecen a los partidos políticos de la sociedad o organizaciones independientes que los apoyan. Estos funcionarios suelen constituir bancadas, o sea, grupos de legisladores organizados según su filiación política y sus intereses, para intentar ejercer presión sobre los demás y hacer aprobar las resoluciones que más les interesan. Por otro lado, el poder legislativo se organiza en diferentes niveles de gobierno. Sus funciones se dividen en tres legisladores y otros actores que representan a la población en la elaboración de leyes y supervisión del poder ejecutivo. Funciones y atribuciones del poder legislativo. Elaborar leyes, crear, modificar, interpretar y derogar leyes que regulan la vida en la sociedad y establecen los derechos y deberes de los ciudadanos. Representar a la ciudadanía, defender y accionar a favor de los intereses y las necesidades de la población. Controlar al poder ejecutivo. Fiscalizar las acciones de gobierno, aprobar o rechazar el presupuesto nacional y ejercer otras tareas de control, como el inicio de juicios políticos ante casos de violación de derechos por parte del Poder Ejecutivo. Debatir y deliberar. Analizar y debatir proyectos de ley y otras propuestas de manera pública y transparente, permitiendo la discusión de ideas desde diferentes perspectivas. Designar funcionarios. Aprobar o rechazar ciertos nombramientos propuestos por el Poder Ejecutivo, como jueces o embajadores en algunos países. Modificar la Constitución Nacional. En algunos casos, el Poder Legislativo tiene la función de proponer y aprobar reformas constitucionales para adaptar la Constitución a la nueva realidad del país. Privilegios parlamentarios. Definición, origen y evolución. Definición de los privilegios parlamentarios. Los privilegios parlamentarios los podríamos definir como un conjunto de disposiciones constitucionales que van a garantizar la actividad de las cámaras legislativas, colectivamente o de los parlamentarios personalmente, protegiéndolos de una manera muy especial, a fin de que puedan realizar a cabalidad sus funciones, evitando cualquier interferencia de los otros órganos del Estado o de algún particular. Origen y evolución de los privilegios parlamentarios. Los privilegios parlamentarios nacen en Inglaterra. Estos protegían tanto a las personas del parlamentario como a su familia y a sus sirvientes. En sus orígenes aparecen estos como una consecuencia de las luchas que sostuvo el Parlamento inglés frente a la corona. Aquel necesitaba de ciertas libertades frente a las presiones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que en cierta forma era una dependencia del monarca. En sus inicios, los privilegios parlamentarios son una concesión graciosa por parte de la corona. Con la Revolución de 1688 se estableció en la Declaración de Derechos la siguiente disposición: la libertad de palabra, de debates y de procedimientos en el Parlamento no podrá ser objeto de persecuciones ni cuestionado ante una corte o en algún lugar fuera del Parlamento. El origen de los privilegios parlamentarios lo encontramos en el Bill of Rights,
en Inglaterra, en cual contenía algunos derechos de naturaleza económica de interés para la burguesía y de otros referidos a la libertad de palabra en el Parlamento. Luego la institución de los privilegios fue instituida en los Estados Unidos y de allí a otros países.